el tema de hoy es la lex mercatoria, que proviene del vocablo latín ley del comerciante o ley de mercaderes. Hoy en día podemos nosotros apreciar y usar productos con gran tecnología. Las empresas pueden equiparse con bienes de capital que permitan mejorar su eficiencia y productividad. Asimismo, intercambiar servicios. Pues esto debido a que nos enfrentamos a una apertura total de mercados, que permite el hecho de la libre circulación de bienes y de personas. Este fenómeno llamado globalización trae consigo nuevas formas de comportamiento entre los comerciantes dentro del comercio internacional. Asimismo, trae consigo, en consecuencia, desafíos y retos que afrontar. En el plano del derecho existe la preocupación del cumplimiento de la obligación de una de las contrapartes dentro de un contrato de compra-venta internacional, así como la efectividad del pacta sunt servanda, que es un término en latín, muy mencionado por los juristas, que menciona que lo pactado obliga. Es decir, en los contratos de acuerdo bilateral de inversiones que manejan las transnacionales con los estados. Pues es así que los operadores de comercio, los juristas, los magistrados se preocupan ante esa situación que el derecho nacional ya no puede dar respuesta a los comerciantes. Es por ello que surge un paradigma que nace de los propios comerciantes en el afán de autorregularse, porque ya el Estado, como les mencioné, ya no da respuesta ante los problemas que se suscitan en el comercio internacional. A este nuevo paradigma le llamamos la lex mercatoria, ¿sí? Muchos tratadistas opinan que la lex mercatoria surge en la Edad Media. Teóricamente es posible, pero en la práctica, pues no. ¿Por qué? Porque en la edad antigua ya existen instituciones, organizaciones que se sustentaban y se fundamentaban en la normatividad de usos y costumbres. Es entonces que nos trasladamos en el tiempo, ¿sí? En la edad antigua. Como les mencioné, ya en esta edad antigua, en el siglo V y VI, en Atenas, ya se daban las regulaciones a la importación y exportación, a la provisión de alimentos, y habían sitios específicos donde se solucionaban las controversias de los comerciantes. Asimismo, otra práctica que podemos nosotros mencionar es lex rodas lactus, o la ley de echazón o avería gruesa. Pues esta práctica hoy en día la conocemos, y esta práctica se origina en Grecia, ¿sí? En Grecia, en el lago de Rodas, en el río de Rodas se llama. Y consiste en que cuando ocurrió un siniestro, los marinos de Grecia podían arrojar al mar parte de la carga o la totalidad para poder aligerar. ¿Sí? Hoy en día nosotros podemos ver que en la realidad existe, y que esto constituyó el primer código marítimo del mundo y que fue influencia también para los romanos y los bizantinos. Pues podemos decir que en el código marítimo ya se exigían regulaciones que podemos llamar la lex mercatoria. César a continuación va a explicar la Edad Media. Muchas gracias, Antonella. Pues bien, es aquí donde sigue la época más importante de la historia, quizás, para explicar el auge del comercio internacional. Nos referimos al medioevo, o la época medieval, caracterizada por la supeditación de Dios. Dios define los problemas, época de reyes, de tiranos y de abusos por parte de las autoridades. Es aquí, por favor, Antonella, muestra el mapa. Aquí podemos ver un mapa. Esta enorme masa de agua se le conoce como el mar Mediterráneo, que es un mar enclaustrado entre los continentes africanos y europeos. Era la vedette de la época, en donde se desarrollaba el máximo comercio internacional, el intercambio de bienes y servicios entre los principales imperios de la época, entre el inglés, el español, el portugués y otros más. Tenemos aquí, por ejemplo, que el comerciante de Florencia, que quería un champán de los más prestigiosos campos o de las bodegas francesas, se iba simplemente a Francia, o quizás un comerciante cartaginés aquí en Tunisia se iba al puerto de Sevilla, obtenía carnes o jamón ibérico. Tenemos acá que este gran intercambio de bienes y servicios dio consigo al uso de prácticas, al uso de costumbres, los cuales eran aceptados por todos los comerciantes hasta convertirse en modo consuetudinario, lo cual significa que está basado en la forma de usos y costumbres. Por favor, realiza la cronología.
Sin embargo, esta época marcada por la tiranía y las monarquías llegó a su fin con la época del Renacimiento, el renacer de ideas, de ideologías y de filosofías, que trajo consigo a jóvenes revolucionarios que estaban hartos de la tiranía y decidieron formar empresas para poder derrumbarlas y formar la república. Es consigo que nace la Edad Moderna y la lex mercatoria pasa de ser formada como usos y costumbres a ser codificada, es decir, alcanzar un rango mayor. Y es donde alcanza su punto más álgido con la Revolución Francesa, liderada por el gran Napoleón Bonaparte, quien simplemente cambia y derrumba la tiranía francesa y la transforma en la república. Por eso muchas veces se nombra a Francia como la cuna de la república, bajo tres pilares muy importantes: igualdad, fraternidad y solidaridad. Posteriormente, en la edad contemporánea es donde se desarrollan hechos importantes como la primera revolución industrial, la primera y la segunda guerra mundial, las cuales seguirán adoptando de nuevas características de esta ley mercatoria, las cuales explicaremos más adelante. Bien, siguiente, por favor. Empecemos con el concepto de lex mercatoria, que no es más que el conjunto de usos y costumbres que regulan las transacciones comerciales entre los comerciantes de la época, que es en donde la palabra vale más que un documento firmado. Siguiente, por favor. Bueno, comenzamos con las características. La lex mercatoria tiene por efecto unificador de las ferias. ¿Esto qué quiere decir? Que en la Edad Media los antiguos comerciantes se concentraban en un lugar específico para poder promocionar sus productos e intercambiar mercancías. Pues hoy en día esta práctica sigue vigente. Podemos nosotros ver las ferias que realiza PROMPERÚ para que los exportadores peruanos puedan promocionar la oferta exportable peruana. Asimismo, es informal y rápido. Y es sumario. ¿Esto qué quiere decir? Que se deslinda de toda obligación formal, ya que se le conoce a esta como muy burocrática y muy lenta, cosa que los comerciantes en esa época y que ahora no quieren pasar. Y la universalidad, pues es aceptado por todos los comerciantes del mundo y obviamente trasciende fronteras. Asimismo, es consuetudinaria, como ya lo había explicado, se basa en el uso de normas y costumbres y prácticas que han sido normalizadas debido a que es una práctica normal entre comerciantes. Asimismo, es equitativo, equidad de justicia, darle a cada quien lo que merece, sin ver la cara, sin ver el rostro, de manera imparcial y justa. Por último, vemos buena fe. En esa época la palabra valía más que un papel firmado. Siguiente. Víctor. Muy bien, continuando la explicación, una parte de la ley mercatoria serían los 5 terms, que muy bien entraron en vigor el 10 de julio de 1990, con un conjunto de reglas aprobadas por la Cámara de Comercio Internacional de París, que llega a ser la CNI. Muy bien, una parte de la ley mercatoria es la parte de los 5 terms. Resulta de que los 5 terms, ¿qué son? Son simplemente artículos que se basan en 3 simples letras, pero son 3 letras cada una. Muy bien, lo que hacen estas reflejan normas de aceptación con las partes, por ambas partes, que querían ser el comprador y el vendedor. Muy bien, los 5 terms regulan 4 aspectos. Serían la forma y el lugar de entrega de la mercancía, la transmisión de los riesgos y quién asume el costo del traslado de la mercancía, obligación de realizar el despacho aduanero. Pues el e-commerce, los nuevos usos y costumbres que están teniendo los comerciantes del siglo XXI, pues en la accionarse, ¿sí? Y a esto también crean nuevos usos y costumbres que por los árbitros tendrán que regirse y que, bueno, también permitirá poder solucionar controversias entre los comerciantes actuales. Asimismo, también en la actualidad, bueno, en 1996 la legislación peruana ya daba validez jurídica a los mensajes electrónicos. Y podemos decir que hoy en día la solicitud del despacho aduanero es electrónico hasta el pago de los tributos también. Laurets, que significa, bueno, Laurets ha sido recopilada, se podría decir que son reglas que han sido recopiladas de usos y costumbres por la Cámara de Comercio Internacional, ¿sí? Son reglas para la uniformidad del comercio electrónico y, bueno, tiene como objetivo uniformizar los contratos electrónicos. Asimismo, también en la legislación peruana se ha introducido una modificación en el Código Civil por la ley número 27291 que incorporan los contratos electrónicos y la firma electrónica.
ante este desalentador panorama y muchas veces próspero de la globalización, se nace una controversia muy polémica. ¿La nueva Lex Mercatoria es una coraza de las transnacionales? Vamos a ver qué sucede. Aquí podemos ver una galería de aquellos casos emblemáticos en donde han habido conflictos entre países y transnacionales por un interés incompatible muchas veces que ya vamos a explicar a continuación. Muy bien, Steven. Yo voy a hablar sobre un caso de la nacionalización de Repsol YPF en Argentina, el cual utilizó el arbitraje internacional como medida de solución. Cristina Fernández en el 2012 expropia el 51% de las acciones de Repsol sobre YPF. Repsol en el 1999 tomó el poder y la gestión de YPF porque se volvió 57% de la acción total. ¿Por qué Argentina expropia a Repsol de 51% de sus acciones? Bueno, Cristina Fernández fundamenta de que no hubo inversión por parte de Repsol en el aspecto de explotación y exploración en recursos de hidrocarburos. También que esto conllevó al desabastecimiento de estos recursos energéticos, el cual Argentina dejó de ser un país que se autoabastecía. Ante esto, Repsol refutó diciendo que ellos habían invertido 8.000 millones a lo largo de los 11 años que estuvieron al mando de YPF. Además, también Repsol dijo que el gobierno de Argentina quería apropiarse nuevamente del YPF debido a que Repsol había hecho un descubrimiento sobre un nuevo yacimiento que se llama la Vaca Lata, el cual iba nuevamente a autoabastecer a Argentina la falta de desabastecimiento que tenía en el 2012, 11 y 12. Ante esto, Repsol denuncia a Argentina ante los tribunales internacionales y en el 2014 los tribunales internacionales dictan que Argentina tiene que indemnizar a Repsol con 5.000 millones de dólares en bonos soberanos debido a que Argentina no aclaró por cuánto se le iba a indemnizar y cuáles eran las razones fundamentales por el cual se estaba expropiando a Repsol de sus acciones sobre YPF. Bien, gracias, Steven. Quería tocar antes de explicar este caso, muy bien lo has hecho, Steven, acerca del concepto de la nueva Lex Mercatoria, la cual se basa en el proceso de globalización, la cual tiene como objetivo aperturar mercados, eliminar las barreras arancelarias para poder atraer la inversión privada a los países emergentes y de esta manera generar desarrollo y tecnología. Sin embargo, veremos que en este caso no es así. Aquí podemos ver las imágenes de la contaminación más grande del planeta, uno de los casos más sonados que se originó en Ecuador, versus Texaco, una transnacional estadounidense dedicada a la extracción e investigación de productos petrolíferos. Durante más de 30 años esta transnacional abusó de la extracción, contaminó a diestra y siniestra a toda la población y a toda la vegetación de la selva ecuatoriana. Según cifras exactas, se arrojaron más de 19.000 millones de crudo en todos los ríos, dejando daños totalmente irreversibles. Obviamente, como era de esperarse, el Estado ecuatoriano demandó ante instancias internacionales a la empresa, lo cual en el 2011 generó que una corte ecuatoriana determinara la indemnización más grande de la historia. Dictaminó que Chevron debía pagar la cuantiosa y astronómica suma de 9.500 millones de dólares por daños y perjuicios.
Sin embargo, ni flojo ni perezoso, Chevron, ¿qué hizo? Se fue a una instancia internacional, al Tribunal de Arbitraje de La Haya, el cual determinó, que acá se van a sorprender, determinó que aquí Chevron no era responsable absolutamente de nada. Y que es más, Ecuador tenía que pagar una fuerte indemnización por daños y perjuicios, ya que según el dictamen, Ecuador dictaminó esa sentencia en base a prejuicios, a corrupción, a temas personales. Entonces, el año pasado, en septiembre del año pasado, este tribunal dictaminó que Chevron estaba libre de toda responsabilidad y que en este caso no se violó ningún tratado de acuerdo bilateral de cooperación, limpiando de polvo y paja a esta empresa. Nosotros somos conscientes que los grandes organismos internacionales, tales como la OMC, son comandados por las potencias más importantes del mundo. ¿Y de dónde vienen esas transnacionales? Pues vienen de Estados Unidos, de China y de Europa. Muchas veces en un acuerdo de inversión y de cooperación establecen dos contrapartes. La empresa exige que el país de extracción y de destino le dé todas las cualidades y le dé las garantías. Dame seguridad, dame estabilidad macroeconómica, dame garantías de que más adelante no va a entrar un tirano y me va a expropiar todas mis empresas. A su vez, el Estado peruano también pone sus cláusulas. Si vas a traer inversión y desarrollo, aplica tecnologías que no sean invasivas. Porque va a haber un daño ambiental, es obvio, va a haber un daño ambiental, pero el truco está en reducirlo. Sin embargo, vemos que en este caso no pasó. Y en Perú no es un caso aislado. Las Bambas, Bagua, Anacocha, el Moquegua, el Southern Urban Corporation, en donde la ODEFA flexibilizó los estándares de calidad ambiental, permitiendo que esta empresa transnacional siga contaminando. Entonces el poblador se pregunta, ¿el Estado está de mi parte o está en mi contra? Es ahí donde se erige una gran incoherencia. Lamentablemente la regla del juego la ponen las potencias y nosotros los países emergentes muchas veces tenemos que aceptar para no alejar y que se vuelen los capitales extranjeros. Bueno, ese es un panorama general acerca de la Lex Mercatoria y la nueva Lex Mercatoria. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Muy bien, ¿algún comentario? A la actualidad, ¿no? Porque ¿quién es el responsable de todo eso? Responsable de todo eso. De lo que pasa. Bueno, en el caso específico, la casuística que hemos presentado, Sí, claro. muchas veces es culpa de que el Estado, porque el Estado tiene que hacerse respetar. O sea, si tú no haces respetar tu casa, ¿cómo esperas que organismos internacionales lo hagan? Aquí, como ya lo mencioné, vemos que las transnacionales se aprovechan, porque lamentablemente hay corrupción en el país. Las autoridades se dejan aceitar, hablándolo coloquialmente, y aceptan sobornos, como se ha desnudado en el caso de Odebrecht, lo cual le ha roto la mano a miles de mandatarios a nivel mundial, funcionarios, imagínense. El Perú es privilegiado, tiene una maldición y tiene una bendición. Tenemos la mayoría de minerales del mundo. Pero ¿cómo vive esa gente? ¿Qué calidad de vida tiene? Claro, a nosotros no nos afecta porque no vivimos ahí. Pero si viviéramos, nos preocuparíamos más por la calidad del agua. Muchas veces se habla de nación. La verdad, yo creo que el concepto de nación está muy alejado de eso. La selva lo vemos como algo aislado. El caso del Baguazo, Alan García, que dijo, ciudadanos de segunda categoría que no van a impedir que la inversión privada venga. Para aquellos que creen que el árbol, que el cerro tiene vida, no. Aquí se invierte. ¿Cuál fue el saldo? 30 muertos. Para que tiempo después esos decretos legislativos lo derogaran. Ahora la pregunta es, ¿un puñado de plata vale más que 30 personas? ¿O depende si es limeño o si es selvático? Dejo la pregunta en el aire. ¿Alguna otra interrogante? Con confianza, pueden preguntar, porque yo también voy a preguntar. Muy bien. Aplausos.